Buenos días. Hemos estado hablando desde el inicio de toda una gran cantidad de generación de datos. Esta generación de datos, la primera pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo la manipulamos? Porque hasta ahora solo hemos visto, se genera datos, primero por whatever, que es generación de todo lo que se imagina de información. Lo siguiente, el Internet de las cosas y el Home Automation. ¿Qué sucede con toda esa data? ¿Dónde la guardamos? ¿Cómo la recuperamos? ¿Qué hacemos con ella? En esta situación es que está cambiando la tecnología, con social media también. ¿Qué sucede? Tenemos un mar de información que de nada nos sirve que los lectores los estén leyendo, que los sistemas los estén generando. ¿Qué hacemos? Queremos analizarla, queremos recuperarla. Para todo esto es que viene el nacimiento de lo que se llama NoSQL, o también se le asimila como base de datos de Big Data, Internet de las cosas, todo está alimentado. ¿Qué sucede? La idea de todo esto es cómo manejamos, porque ¿qué sucede? Queremos hacer nuevas estructuras de análisis de datos. Eso nos permite conocer el mundo, conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué sucede? Tenemos que manejar mucha velocidad, mucho volumen de datos y que esté disponible en todo momento. Para esto es que nace Big Data. Big Data sí, o base de datos NoSQL. Imagínense el volumen de personas que tenemos acá conectados hoy día a WhatsApp. Son que 10, 20 millones. Multiplicamos por todo el mundo. ¿Qué sucede si entramos a WhatsApp y está lento? Todos nos cansamos. Segundo, ¿cómo hace WhatsApp para poder saber las direcciones de todas las personas, cómo ubicarlo, dónde enviarlo? Eso está en bases de datos de alto nivel, de alto volumen de velocidad. O el mismo Facebook, que entremos y esté lento, nos vamos a molestar todo el mundo y vamos a dejar de usarlo. Para eso que nacieron estas bases de datos. Ahora vamos un poquito a manejar estadísticas. ¿Qué sucede? Actualmente el 95% de la data que se está generando es información no estructurada. ¿Qué quiero decir con esto? Son datos diferentes a sistemas empresariales o sistemas rígidos para manejar operaciones de empresas. Segundo, ahorita actualmente se está generando 10 a la 18 exabytes por año. ¿Qué es ese número? Yo no lo entiendo. Pero si les digo, por ejemplo, que en los últimos 2 años se ha generado más datos que en los últimos 60 años que tiene la tecnología, es mucha información. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la manejamos? Y aquí venimos a entrar a nuestro tema de que base de datos relacional y que NoSQL. NoSQL son las bases de datos como llámese Oracle, llámese la que utiliza SAP para manejar sistemas empresariales, porque tiene ciertas reglas muy estrictas para asegurar la disponibilidad de los datos y trabaja. Estos esquemas son muy rígidos. Cuando digo muy rígido es que se crea una estructura y para cambiarla no es muy sencillo hacerlo. Necesitan muchos pasos y siguen las reglas así, que son reglas para garantizar el manejo de datos. Por otro lado, NoSQL, y quiero aclarar que NoSQL quiere decir es not only SQL, quiere decir que va un paso más allá. Es específico para manejar datos a escala de web. ¿Por qué decimos datos a escala de web? Que pueden ser conexiones infinitas, no hay cómo medirlas. Cuando estamos acá son conexiones infinitas porque el servidor lo está manejando, en este caso no. Cambios frecuentes de esquema. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero una estructura de datos y tengo 100 millones de registros y por una necesidad adicional necesito cambiar la estructura y guardar más información, se cambia la estructura de más datos y se sigue grabando la información sin hacer cambios fuertes. Y lo último que hemos hablado, altas frecuencias de lecturas y escrituras. 100 millones de personas escribiendo a la vez en un mismo sitio, tienen que ser alta disponibilidad de información. Ahora bien, ¿cómo evolucionó el tiempo lo que se llama el almacenamiento de datos? Primero en los 50 existieron los archivos planos, que era la información base que se utilizaba. En los años 70 nació lo que se llaman las bases de datos SQL, lo que hemos manejado hasta hoy día para todas las aplicaciones estándar. Ya en la actualidad, con el nacimiento de lo que hablamos al principio, whatever, con Internet de las cosas y el Home Automation, son mucha información que viene a colación cómo hacemos para manejar esa data. Para eso que se creó base de datos NoSQL. Y por encima un ejemplo, una tabla plana es algo como esto, pura línea de información que no tiene relación con más nada. Si vemos una base de datos relacional donde cada de estos son tablas de información con relaciones fijas y campos definidos. Si yo deseo, por ejemplo, hacer un cambio, agregar campos acá, me afecta toda la estructura. Sí se puede, pero requiere mucha inversión de tiempo y muchos niveles de prueba. Eso en NoSQL no es necesario. Ahora bien,
NoSQL son varios tipos de base de datos para diferentes aplicaciones. La primera es base de datos orientada a documentos y utilizan estos tres formatos para manejo de documentos. Se utiliza generalmente para información de seguros o donde tienes que manejar mucha documentación. Lo siguiente es base de datos orientada a columnas y lo que hace es normalmente un registro de filas, son campos alineados. Una base de datos de columna es todas apiladas, una arriba de otra. Esto genera mucha rapidez en acceso a información cuando van a hacer búsqueda. El siguiente, que es de clave valor, es más o menos parecido a la información que utilizan los fines intelligent, donde se guarda un valor, una clave y con eso se recupera el valor de la información. Y por último, y para mí una de las más complejas y más poderosas, es la de grafo. ¿Por qué la más poderosa? Porque es la que me permite hacer muchos modelos de estimaciones y poder analizar comportamiento, relacionar cómo trabajan ustedes en las redes, cómo utilizan los wherever, cómo utilizan Internet of Things. Y eso permite, por ejemplo, hacer profesión de marketing, dónde debo ir, dónde no debo ir, qué debo hacer. Esto, por supuesto, es algo nuevo. Existen varias tecnologías para cada tipo de base de datos. No son complejas y es algo muy nuevo que hay que investigarse. Ahora bien, basándonos en esta primera, solo quiero mostrarles un ejemplo. Esto sería un registro de información tipo en un documento, en una base de datos no SQL. Por ejemplo, tendríamos un campo que es un código de ítem, la marca de un producto, la imagen de ese producto, título, descripción y precio. Como se fijan, esto es la única información base que se requiere para crear un registro. Suponga que manejamos 5.000 ítems en un inventario y deseamos decir ahora, oye, ahora nuestra tecnología mejoró y ahora tenemos una foto, en qué dimensión máxima tenemos 2 dimensiones, atrás y adelante. Si tuviésemos más alto relacional, habría que modificar esta estructura, agarrar todos los datos, optimizarlos, etcétera, etcétera. Con la nueva no. Yo lo único que tengo que hacer a partir de los registros, este campo que está acá, simplemente lo cambio, creo estas dos informaciones y estos 100.000 registros se quedan igual y puedo ir escribiendo datos a partir de acá. No hay interrupción en el proceso, simplemente escribo y ya, no hace falta hacer una parada en la base de datos. Por último y como conclusión, quiero dejar claro, no hay mejor base de datos ni relacional ni no SQL. Cada una de ellas tiene su importancia dependiendo del mercado que tenga. Entonces existe un pilar que es la base de datos que ofrece disponibilidad, la base de datos que ofrece consistencia o partición a tolerancia. Y dependiendo de lo que queramos hacer, hay distintos tipos de información. En esta parte, que son datos relacionales, las que están en rojo, como se fijan, ellos tienen consistencia y alta disponibilidad. Generalmente son para sistemas empresariales. Sin embargo, tenemos otras que requieren disponibilidad y partición, que es información que pueda crecer. Cuando hablamos de partición, yo puedo crecer horizontalmente en la base de datos, sin necesidad de CPU adicionales. Simplemente agrego más datos y eso se extiende. Y existen entre ellas, por ejemplo, base de datos equivalentes, estas marcas, orientada a columna esta compañía y de documentos esta compañía. Y de la otra parte, que es consistencia versus partición, y consistencia es que todos podemos ver lo mismo en un momento dado. Tenemos las columnares, estas que están acá, las de documentos, estas que están acá y esta. Ahora bien, yo particularmente he utilizado MongoDB y les puedo decir que el manejo es bien robusto y muy sencillo como manejan los datos. Yo me he quedado sorprendido realmente. Por eso que me apasionó este tema, que jugando con esa información me di cuenta del mundo en que estamos viviendo. Por el momento eso es todo, gracias por su atención.